pasado, cuando visitamos a nuestros compatriotas que viven en Australia, conocí a una uruguaya, se llama Susana Di Llorio. Me regaló unos poemas que yo leí y encontré un poema que ella le hizo a una amiga suya que tuvo un chiquito con parálisis cerebral. Nosotros decidimos ponerle música a ese poema, volverlo canción y usarlo también como nuestro homenaje a todas las mamás y todos los papás que tienen hijos con capacidades diferentes. Demoró más que otros niños en lograr su primer paso y pocas veces entiende lo que pronuncia. A partir de este momento, 96.7, El Espejo FM tiene mucho gusto en presentarles Con amor lo miran y tus manos Construyendo Igualdades. tú lo amas. Programa que conduce el señor Rubén Cal en representación de la Comisión de Discapacidad del PIT-CNT. Beso mojado puedas conseguir, tú lo amas. Construyendo Igualdades. Aquí, en el aire del Espejo FM. Solo una mueca o un beso mojado puedas conseguir. Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo. Muchas gracias a Víctor, a la secretaria Paulina, por todos los trabajos que hacen para que este programa, esta audición salga al aire. Saludamos también a quienes desde diversos lugares del punto de la audiencia nos han enviado cariñosas muestras de afecto y aliento para seguir construyendo igualdades desde este punto del dial. Agradecemos a los compañeros de la comisión del PICNT, de la Comisión de Discapacidad del PICNT, y también a la Mesa Permanente de Lucha contra la Discapacidad, al Sindicato de Trabajadores de las Cooperativas de Consumo. Y en este tercer programa estamos empezando nuevamente un día muy especial, el día anterior a este gran paro general que el día de mañana se va a llevar adelante, que nuestra central obrera ha marcado como punto estratégico para tratar de resolver algunas cuestiones que se están planteando a nivel político, sobre todo en el tratamiento del presupuesto nacional. Vamos a dar los teléfonos de la radio, el del WhatsApp 095 500 205, de nuestro director 093 760 714 y el nuestro 099 287 113. A través de estos números telefónicos pueden enviar sus propuestas, sus experiencias, participar del programa, y quienes quieran venir a la radio también lo pueden hacer y tendrán cabida para relatar, preguntar, etcétera, sobre el tratamiento que le estamos dando al tema de las personas con discapacidad, sobre todo en el momento en que en el Parlamento se va a plantear la ley de inclusión laboral en el ámbito privado, que está a estudio del compañero diputado Óscar Andrade, quien ha tenido el aporte desde la propia Comisión de Discapacidad del PICNT, de sus abogados, laboristas, abogados y conocidos en el tema de discapacidad en varios ámbitos de trabajo de UDELAR, de la propia Comisión Nacional de Discapacidad, etc. Queremos felicitar, siguiendo en este tramo, a los atletas paraolímpicos. Esta delegación uruguaya, compuesta por 120 atletas
que disputaron en Los Ángeles esta actividad tan importante en el atletismo mundial, y que podemos decir con orgullo que han traído 22 medallas de oro, 17 de plata y 9 de bronce. Todas de un valor que no es ni de oro, ni de plata, ni de bronce. Es decir, el valor es mucho menor al que metálicamente podríamos decir, porque el valor que ellos le dan es el valor de competir y demostrar que siempre se puede, aún en las condiciones en que se compite, porque lo principal es eso, competir, hermandar y demostrar que todos somos iguales y podemos estar incluidos de la misma forma y ser vistos de la misma manera que el resto. Por lo tanto, desde aquí nuestras felicitaciones a ese conjunto de atletas uruguayos que han demostrado que sí se puede. Tenemos acá para leer el volante que nuestra central obrera, el PICNT, ha distribuido, poniendo los puntos fundamentales de la plataforma del paro general del día de mañana. Por aumento del salario real, por más inversión pública, por más presupuesto, por un sistema de compras públicas y un no al TISA. Esas son, en grandes líneas, la plataforma reivindicativa que sostiene el paro general del día de mañana. Recordamos que en Pando hay una actividad impulsada por compañeros de esa región, en sillas de rueda, que quieren componer un espacio para hacer deporte u otras actividades. El encargado de esta situación es el compañero Fernando, cuyo teléfono es el 094-473-809. 094-473-809, para que se comuniquen con él quienes quieran participar, compañeros con discapacidad motriz y tienen silla de ruedas, o familiares, amigos, compañeros que quieran dar una mano y construir un espacio, un grupo para poder reunirse y de alguna forma tener una actividad recreativa. En principio es que lo que se ha pensado. Para el día 12, para el próximo miércoles, nuestra audición va a tener la presencia del director general de tránsito de la Comuna Canaria, el señor compañero Marcelo Metediera. Va a venir, va a expresar toda la inquietud, todo el programa de trabajo que se está haciendo desde la Intendencia hacia las personas con discapacidad y cómo se está desarrollando eso desde ese punto de vista. Por lo tanto, pedimos atención para que el próximo miércoles, a partir de las 13 horas, en este espacio, vamos a contar con la presencia del director general de tránsito de la Comuna Canaria, a lo cual se le podrán llamar, hacerle preguntas, venir directamente a la radio si quieren, y así poder evacuar todas las inquietudes que podamos tener. Estamos en condiciones en este momento de hacer una muy pequeña pausa musical, porque después de ello vamos a pasar la entrevista que hicimos con el psicólogo, el doctor Eduardo Sibori, encargado en el INEFOP del área Trabajo y Discapacidad, para escuchar sus aportes, su experiencia y recoger una cantidad de elementos que nos pueden servir para ver en qué situación se encuentra este tema de los trabajadores con discapacidad y qué programas tiene el INEFOP para ellos. Un segundito y ya volvemos. Invictos en Europa, invictos en América, del mundo son campeones de América.
pabellón. El pueblo de Francia en las Olimpiadas aplaudió entusiasta su triunfo mundial. Y hoy es Sudamérica la que alborozada admira la gloria del tinto oriental, el tintileno, el boliviano, el argentino y el paraguayo fueron vencidos por el invicto pujante fuerte tribu uruguayo. Uruguayos campeones de América y del mundo, esforzados atletas que acaban de triunfar, los clarines que dieron las dianas en colores, más allá de los Andes volvieron a sonar. Los yugoslavos, los italianos, los japoneses y los porteños. Estamos presentando el 96.7 Construyendo Igualdades, con la conducción del señor Rubén Cal. Muchas gracias, Víctor. Además, agradecemos especialmente por haber colocado esa canción tan emblemática del deporte uruguayo y que nos toca muy de cerca, que es un pequeño homenaje que hacemos a lo que decíamos anteriormente, a los atletas que participaron en las Olimpiadas Especiales de Los Ángeles. Para ellos también dedicada esta canción. Y como decíamos anteriormente, vamos a seguir el programa colocando la entrevista que le hicimos al psicólogo Eduardo Sívori. El año Bueno, queridos oyentes de Construyendo Igualdades, siguiendo con el micro de entrevistas, hoy tenemos el agrado de presentarles a ustedes una entrevista que nos toca muy de cerca, lo hacemos con un afecto muy especial. Es que tenemos aquí, y vamos a escuchar de su voz, de su experiencia, de su larga actividad y conocimiento en el desarrollo hacia las personas con discapacidad, de alguien que, muy conocido en Juan Lacase, un lacasino de ley, tanto como nuestro querido y siempre recordado el Sabalero. También cuando vamos a Colonia o Juan Lacase y preguntamos por dónde puede estar este amigo, nos dicen con facilidad quién es y dónde está, porque lo conocen en Juan Lacase como a ninguno. Un compañero que comenzó a estar cerca de los trabajadores y de la gente con discapacidad desde la colonia Chepare, de su trabajo en Juan Lacase, de su trabajo en Procladi, cuando pertenecía a la Junta Nacional de Empleo y por concurso él llegó a la responsabilidad de dirigir Procladi, y hoy en INEFOP, estando en el área de asesoramiento estratégico, trabajo y discapacidad, lo encontramos dispuesto a dar su palabra, a estar junto a nosotros y a decir toda su experiencia, su trabajo y las perspectivas que tenemos desde el INEFOP hacia las personas con discapacidad. Nos estamos refiriendo al docente, al psicólogo, al amigo, al compañero Eduardo Sívori. Eduardo, buenas tardes, gracias por estar acá y por darnos estos minutos. No, al contrario, agradecido soy yo, y además con esta presentación, digo, un poco exagerado diría, pero bueno, es la de un amigo. Es lo que hay. Es lo que hay. Bueno,
sé, estoy siempre dispuesto a poder volcar lo mucho, lo poco que sé sobre estos temas, y sobre todo en los últimos años dedicado al tema de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Digamos, de alguna manera ese ha sido hasta ahora mi foco de interés, y bueno, y ahora desarrollándolo desde el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Sí, en ese aspecto de inclusión laboral, que es una de las puntas a las cuales atendemos desde la Comisión Central, de la Comisión de Discapacidad del PIT-CNT, la inclusión en todos los ámbitos de las personas con discapacidad. Fundamentalmente, sabemos que hay una ley que ampara a las personas con discapacidad en el ámbito público, que aunque tiene una base de ingresos de un 4%, en la actualidad eso se ha respetado muy poco. Sabemos que algunos entes sí lo han respetado mucho, pero en la mayoría hay una gran falta y apenas llegamos en un promedio a pasar el 1%, y que también se está trabajando en un proyecto de ley para la inclusión laboral en el ámbito privado. ¿Cómo ves tú, que has participado en algunos eventos, en algunos encuentros sobre estos temas, el trabajo que se está haciendo a todos los niveles y fundamentalmente en el nivel gubernamental, legislativo, etcétera? ¿Qué perspectiva ves tú sobre este tema? Bueno, en principio yo creo que lo que hay que felicitar al PIT-CNT por haber tomado la iniciativa hace un par de años atrás de crear una comisión para trabajar el tema del trabajador con discapacidad o la trabajadora con discapacidad o la persona con discapacidad que quiere ingresar al mundo del trabajo. Este no es un problema solo de puestos de trabajo, no es solamente un problema de los empresarios, no es solamente un problema del desarrollo de políticas públicas desde el gobierno que de alguna manera estimulen la inclusión laboral, sino que también es una problemática que los trabajadores organizados deben tener como uno de sus objetivos importantes. En ese sentido, el PIT-CNT creo que ha dado un paso fundamental y nos tenemos que felicitar todos los trabajadores que eso haya sucedido. Dicho esto, creo que, como tú bien decías, falta mucho por hacer, pero también se ha recorrido bastante, ¿no? Cuando uno analiza estas problemáticas siempre tiene una visión, o dos visiones podés tener. La visión fotográfica, que es decir, sacar la foto en este momento, y ahí ves todo lo que falta. Y la visión de ver la película, ¿no? Todo lo que era antes, lo que es ahora, y también lo que falta, ¿no? Y bueno, y se ha avanzado, yo diría, en estos 10, 12 años de manera significativa, no con la velocidad que uno quisiera, ¿estamos de acuerdo? No con la necesidad que uno observa. ¿Qué falta? Mirá, yo creo que aquí falta, y voy a tomar las palabras de este trabajador, Oscar Andrade. Así, el Boca. El Boca. El hoy diputado. Cuando le preguntaron, me acuerdo una vez, qué es lo que falta con el tema de la discapacidad, y él dijo, falta vergüenza, tener un poco más de vergüenza. Cierto. Y tal cual, sí, digamos. Cierto. Es decir, nosotros los técnicos podemos instrumentar planes, elaborar proyectos, trabajar. Ustedes desde la central impulsar todas estas cuestiones que son importantes, ¿no? Pero al final cuando uno dice, pero che, ¿por qué las cosas se demoran tanto? ¿Por qué se traban tanto? ¿No? ¿Qué falta de voluntad política o qué sé yo? Y a veces uno termina diciendo, ¿y no será que falta vergüenza, como dice Andrade? Y bueno, algo de eso hay, ¿no? Pero bueno, esto digamos es un poco la catarsis que a veces uno hace y la bronca que saca para afuera cuando ve que las cosas no andan con la velocidad que uno quisiera, y que no con la velocidad que uno quisiera, con la velocidad que es necesario que ande, porque la gente no puede seguir esperando, ¿verdad? A que vos te convenzas, a que tengas voluntad política y demás. Pero bueno,
empujando, las cosas también se van concretando y en eso estamos, ¿no? Es así. Indudablemente, las experiencias diarias nos van haciendo conocer todas estas realidades y lo que tú decías, o lo que también transmitía el compañero Andrade, la falta de vergüenza, nosotros también catalogamos y desde nuestra posición como comisión de PICNT, en el 12º congreso, en este último congreso del PICNT, intentamos, a través de introducir una moción, de llegar a todo el conjunto de los trabajadores, en primer lugar, porque nuestra situación como trabajadores es empezar por nuestros pares, nuestros iguales, de que tomemos conciencia y hagamos realidad una situación que permanentemente sucede, y es que no seamos ignorantes de que las personas con discapacidad que ingresan a un lugar de trabajo tienen los mismos derechos y es uno más como nosotros, y que no se les abuse en sus funciones, que no se les ignore, que no nos pongamos de espalda, sino que seamos solidarios, que le demos un respaldo real para que realmente ellos tengan la dignidad de estar en la misma situación que todo el mundo. Por lo tanto, tú has estado en algunas jornadas que hemos tomado desde nuestra comisión, jornadas que se han elaborado con el nombre Sindicato, Trabajo y Discapacidad. Hay una próxima el 16 de septiembre. Indudablemente estas jornadas van dando paso a la participación de excelentes compañeros. En este caso tú has participado en algunas de ellas, han participado embajadores, han participado psicólogos, psicólogas, personajes que tienen que ver en el quehacer de las personas con discapacidad para que sean incluidas en la totalidad de sus derechos, los derechos a la educación, al deporte, el derecho al trabajo y el derecho a una vida digna como todos queremos. Y en eso que tú decís que se ha hecho, mucho se ha hecho, poco se ve, tal vez la difusión de estas situaciones, los grandes medios no lo toman como debían de tomar, pero nuestra radio comunitaria, acá en Barro Blanco, pegada a los quehaceres de la gente, de esta gente trabajadora, luchadora, y que también tiene sus dificultades, esta radio le lleva todo lo que debemos de llevar. Y el hecho de las personas con discapacidad han tenido mucho avance en estos pocos años que hemos transitado. Y por ejemplo, un avance y un adelanto es el último convenio de cooperación que la Comisión de Discapacidad ha firmado con la UDELAR en cuanto a establecer un acuerdo de cooperación con quienes hacen la carrera de el lenguaje de señas para que puedan aportar hacia las actividades que la comisión tiene prevista y así poder integrar a los compañeros que con discapacidad auditiva puedan estar presentes en diferentes eventos. Por ejemplo, muy grave, muy penoso a veces decir que nuestro congreso, el congreso del PICNT, allí no pudieron estar trabajadores con esa discapacidad. Bueno, que no había quien hiciera de traductor. La traducción, claro. Y bueno, y en ese sentido, ¿tú qué experiencia podés volcar, qué podés decir, Eduardo, sobre esto? Es cierto, si uno empieza a hacer la lista de las cosas que faltan y la invisibilidad que a veces tiene el tema de la discapacidad, esa lista es muy grande. Es decir, cuando tú señalas que en el Congreso del PICNT no había un traductor de lengua de señas, por lo tanto los trabajadores hipoacúsicos y sordos no podían estar escuchando los mensajes que ahí se instalaban, digamos,
evidentemente no es por una mala intención, es porque la discapacidad muchas veces está como invisibilizada. Arroz Blanco está de fiesta. Arroz Blanco está de fiesta, el Ministerio de Trabajo también. Está invisibilizada, ¿verdad? Y eso no le sucede solamente en PICNT, sucede acá también en el INEFOP y en todas las organizaciones, ¿verdad? Pero bueno, esto nos lleva a plantearnos una cuestión, y sobre todo esto va dirigido a las personas con discapacidad. Uno escucha sistemáticamente los derechos que son vulnerados hacia las personas con discapacidad, pero también hay que decirle a las personas con discapacidad, y me atrevería, si me permiten, esta sugerencia: miren que los derechos se conquistan, los derechos se luchan. Si vos no peleas por tus derechos, difícilmente otro te los conceda. Exactamente. Entonces, por ejemplo, la iniciativa que tenemos de crear una comisión que trabaje el tema del trabajo y la discapacidad debería estar repleta de compañeros, de trabajadoras y trabajadores con discapacidad integrándola, porque son ellos los que mejor van a defender sus derechos, ¿no? Si bien aquella frase artiguista de nada debemos esperar sino de nosotros mismos no fue dicha para las personas con discapacidad, obviamente, pero se aplica punto a punto con aquello de que los derechos, no hay mejor defensa de los derechos que aquellos que vos podés ejercer y defender. Entonces, por eso invito a las personas con discapacidad, a que se integren a esta actividad dentro de, por ejemplo, lo que es la Central de Trabajadores. Claro, y justamente este tema es un tema central en cuanto a nuestra filosofía de que no solamente significa plantearnos el tema, sino que es organizarnos y movilizarnos. En ese aspecto coincidimos totalmente, en ese aspecto también nosotros hemos intentado y proponemos que participen del programa también desde su casa o viniendo a la emisora, compañeros con alguna discapacidad para que den su palabra, su experiencia. Y así hemos tenido desde el primer programa a compañeros en silla de ruedas, compañeros sin visión, ciegos, a los cuales agradecemos y por supuesto seguimos invitando, porque es en Construyendo Igualdades. Por acá quedamos, compañeros, con esta entrevista. Esperamos que hayan apreciado la calidad de los conceptos vertidos por el psicólogo Eduardo Sívori. Y en estos momentos vamos a hacer una pequeña pausa musical, estando atentos a lo que el compañero Víctor nos plantea desde la consola, reiterando que para comunicarse con Fernando para las actividades de trabajadores con discapacidad en silla de rueda, lo tienen que llamar al 094-473-809. 094-473-809. Y volvemos a incluir nuestra propuesta y recordar que mañana, 6 de agosto, es paro general impulsado desde nuestra Central de Trabajadores, el PICNT. Construyendo Igualdades, vuelve en un segundo. El año pasado, cuando visitamos a nuestros compatriotas que viven en Australia, conocí a una uruguaya, se llama Susana Di Llorio. Me regaló unos poemas que yo leí y encontré un poema que ella le hizo a una amiga suya que tuvo un chiquito con parálisis cerebral. Nosotros decidimos ponerle música a ese poema, volverlo canción y usarlo también como nuestro homenaje a todas las mamás y todos los papás que tienen hijos con capacidades diferentes. 96.7, el Espejo FM.
más que otros niños en lograr su primer paso, y pocas veces entiende lo que pronuncian sus labios. Un golpe torpe fue su primera caricia, y tus ojos con amor lo miran, y tus manos con amor lo miman. Tú lo amas, tú lo acunas, tú lo besas, lo haces reír, aunque de sus labios solo una mueca o un beso mojado puedas conseguir. Tú lo amas, tú lo acunas, tú lo besas, lo haces reír, aunque de sus labios solo una mueca o un beso mojado puedas conseguir. Si otros niños lo ven, temerosos se esconden. Si otras madres lo ven, no preguntan su nombre. Nadie juega con él, porque grita al hablar y se mueve nervioso cuando quiere jugar. Tú lo amas, tú lo acunas, tú lo besas, lo haces reír, aunque de sus labios solo una mueca o un beso mojado puedas conseguir. Tú lo amas, tú lo acunas, tú lo besas, lo haces reír, aunque de sus labios solo una mueca o un beso mojado puedas conseguir. Construyendo Igualdades, en 96.7 El Espejo FM, con la conducción del señor Rubén Cal. Un programa otorgado a la Comisión de Discapacidad del PIT-CNT. Construyendo Igualdades en El Espejo FM. Bueno, seguimos en el programa. Tuvimos la visita de un oyente, un querido amigo, por eso tardamos un poquito en reintegrarnos al aire. Queremos volver a reiterar los teléfonos de la radio: el del director 093-760-714, el WhatsApp 095-500-205 y el nuestro 099-287-113, por los cuales pueden hacerse partícipes del programa, haciendo preguntas, interviniendo, dando su voz, sus experiencias, sus críticas, que también son muy bien recibidas cuando son para construir y mejorar lo que estamos haciendo. Nosotros no somos periodistas, somos comunicadores y lo hacemos de corazón, dando lo mejor en esta causa, que es en tratar de dignificar y construir igualdades entre quienes padecen de alguna manera algún problema por contener alguna discapacidad, con el resto que en esta sociedad muchas veces, y por eso estamos acá, no lo toman en consideración. Nosotros construimos igualdades para que todos seamos vistos iguales ante nuestros ojos. Mañana 6 de agosto, paro general
del PIT-CNT. En alguna parte del volante quedan algunas preguntas. Por ejemplo, el gobierno prevé que la economía crezca al 9% en los próximos 3 años, mientras que el salario real crecería un 4%. ¿Quién se queda con esa diferencia? Un gran tema al cual hay que ponerlo sobre la mesa y discutir en los consejos de salarios, en los próximos consejos de salario, para que los trabajadores no pierdan el salario real y el poder adquisitivo que por ello tienen. El PIT-CNT pidió un salario mínimo de 15.000 pesos hoy y el gobierno lo va a dar recién para el 2019, cuando en 4 años la inflación va a aumentar alrededor de un 30%. Nos preguntamos, ¿es lo mismo 15.000 pesos hoy a lo que van a hacer en el 2019? Creemos que no, cae por su propia lógica. Entonces estas cuestiones que están planteadas en cada casa, en cada hogar, en cada rincón de trabajo, en cada discusión, la tenemos que generar las conversaciones con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, para que tomen conciencia que, de alguna manera, los trabajadores y el pueblo que trabaja, que construye con sus manos el mundo, tenga las respuestas a estas inequidades que este sistema nos está poniendo de frente. Mucho se ha transformado y muchos cambios se han realizado. Los trabajadores tenemos nuestra independencia de clase, pero también no somos indiferentes. Tampoco somos obsecuentes. Cuando tenemos que discutir y tenemos que discrepar, lo hacemos, y esta es una de ellas. No estamos de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho el gobierno en cuanto al presupuesto y a las pautas salariales, en cuanto a la parte de cómo se está llevando la economía de nuestro país, porque indudablemente que, como siempre, el hilo se va a querer cortar por el lado más flaco, y en ese lugar están los trabajadores. Por lo tanto, mañana, 6 de agosto, paro general, y a demostrar la fuerza, el poder de los trabajadores, que es la única manera que podemos ir transformando estas situaciones, que también incluyen a los trabajadores con discapacidad, porque un presupuesto donde no se vuelquen recursos a la salud, a la vivienda, a los medios de transporte, donde no se vuelquen los elementos que hagan posible el desarrollo en el cuidado, etcétera, etcétera, también afecta a cómo podemos ir incluyendo y transformando la realidad de las personas con discapacidad. Cuando se cierra el ingreso a la actividad pública, se le cierra un camino de inclusión laboral a las personas con discapacidad. Eso está bien claro. Y si lo hace el gobierno, se van a afiliar a esa herramienta los privados. Y entonces nuestra ley, que está pronta a salir, a votarse, de inclusión laboral en el ámbito privado, va a tener una gran resistencia por parte de las cámaras empresariales. Pero igual, debemos de tener presente que todo es resultado de la lucha, y también las personas con discapacidad saben organizarse, saben luchar y sabrán pelear por esta conquista de esta ley para que sea proclive a que sean incluidos con total regularidad y con total eficacia dentro de la actividad privada, para que también en el ámbito público
se controle lo que ya está legislado y que no se ha cumplido en su totalidad. Reiteramos el tema del paro general. Estamos esperando, porque así quedó en hacer una visita o una llamada a un compañero del secretariado del PIT-CNT para poder decirnos con su palabra aspectos relevantes de lo que significa el paro general del día de mañana. Nosotros queremos reiterar que el 16 de septiembre, de 14 a 18 horas, en la sede central del PIT-CNT, Jackson 1283, se va a llevar a cabo la tercera jornada Sindicatos, Trabajo y Discapacidad, Memoria y Solidaridad, claves para un desarrollo inclusivo. Eso tendrá 3 mesas temáticas. Se abrirá a las 14 horas con unas palabras de bienvenida, parte de la Comisión de Discapacidad. De 14 a 15, la primera mesa, que estará dedicada a la historia contada por sus actores, historia de la promoción de derechos y leyes, contada por las organizaciones de personas con discapacidad. Entre las 15:30, 16:30, la segunda mesa, dedicada a diferentes realidades de una misma región, con la participación de representantes de la Comisión de Discapacidad de la CTC Argentina y del embajador de Venezuela, el compañero Chiarino. Y habrá un pequeño corte de 16:30 a 17, donde se reanudará la tercera mesa, que será Desarrollo con Inclusión es Posible, donde estarán en ese caso el señor Juan Andrés Roballo, prosecretario de la Presidencia, y el señor Óscar Andrade, diputado y promotor de la Ley de Empleo para las Personas con Discapacidad en el ámbito privado y de la Ley de Salud Mental. Creemos un programa rico en propuestas y rico en la participación, por lo tanto invitamos a participar, a estar presente y recoger de las palabras de quienes estén allí dando su visión de las diferentes mesas, la experiencia que ellos vuelquen para poder trabajar en estas zonas con los compañeros, con los amigos, con la familia, para que las personas con discapacidad tengan un lugar digno y que se merecen tener para ser tratados como tales. Dejamos ahora para que Víctor, en este caso, nos abra una pequeña pausita, nos ponga un temita y seguimos para ir llegando al final de la audición, que ha sido una audición también muy rica en todo lo que hemos recibido. Estamos presentando por 96.7 Construyendo Igualdades, con la conducción del señor Rubén Cal. Muchas gracias, Víctor. La verdad que es un orgullo trabajar acá, en este espacio, en compañía de tan cálida persona como Víctor, secretaria, que siempre nos dan el apoyo que evidentemente nos fortalece para seguir adelante en esta audición. Construyendo Igualdades sigue adelante. Vamos a leer en estos minutos algunas cuestiones que el doctor Pablo Marrero
del Programa Nacional de Discapacidad y del Ministerio de Desarrollo Social ha publicado y que creemos interesante volcarlas, ir volcándolas de alguna manera, programa tras programa iremos haciendo uso de este libro y dando a lectura de algunas puntualizaciones que él ha hecho, porque creemos que en cierta medida y en gran medida nos va aclarando el camino por el cual estamos en esta tarea de buscar dignificar y ubicar como corresponde a las personas con discapacidad. El doctor Marrero dice que la discapacidad es una cuestión de derechos humanos, parece en la actualidad ser una afirmación no factible de ser cuestionada. Sin embargo, hasta tiempos no muy lejanos, la mirada hacia la discapacidad partía desde una concepción caritativa que no llegaba a comprender la complejidad social de este fenómeno. Ello, sin duda, es el resultado de una historia de persecución, exclusión y menosprecio a la que las personas con discapacidad se vieron sometidas desde tiempos muy lejanos. La filosofía de que el modelo social es aquel que considera que las causas que originan la discapacidad no son ni religiosas ni científicas, en gran medida sociales, hace que se diga que desde esta filosofía se insiste en que las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad en igual medida que el resto de personas sin discapacidad, pero siempre desde la valoración y el respeto de la diferencia. Este modelo se encuentra íntimamente relacionado con la asunción de ciertos valores intrínsecos a los derechos humanos y aspira a potenciar el respeto por la dignidad humana, la igualdad y la libertad personal, propiciando la inclusión social y sentándose sobre la base de determinados principios: vida independiente, no discriminación, accesibilidad universal, normalización del entorno, diálogo civil, entre otros. Parte de la premisa de que la discapacidad es, en parte, una construcción y un modo de opresión social y el resultado de una sociedad que no considera ni tiene presente a las personas con discapacidad. Asimismo, apunta a la autonomía de las personas con discapacidad para decidir respecto de su propia vida, y para ello se centra en la eliminación de cualquier tipo de barrera, a los fines de brindar una adecuada equiparación de oportunidades. Este pequeño trozo que hemos leído creo que sintetiza en gran parte nuestra filosofía desde que comenzamos la audición, que es la inclusión social, ese derecho humano que las personas con discapacidad tienen en todos los ámbitos, y por lo tanto desde aquí pelearemos para que se vayan construyendo igualdades con todas sus características y con todos en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida. Volvemos a reiterar: mañana 6 de agosto, paro general, aumento del salario real por más inversión pública, más presupuesto, sistema de compras públicas y no al TISA, en defensa de la soberanía y el patrimonio nacional, un gran no al TISA, ese pretendido acuerdo que se quiere firmar y que costaría muy caro a todos los uruguayos. Desde ya, muy agradecidos a algunos saludos que nos han llegado de oyentes que siguen reiterando su voz de aliento para esta audición.
agradecemos esas palabras que siempre nos acerca nuestra secretaria, porque a ella le llegan los llamados o los volantes, o vamos a decir, los papeles que le dejan en la puerta para que nos suban a la audición. Agradecemos a la dirección, al amigo Víctor y a la secretaria Paulina, a nuestros oyentes, a los cuales les seguimos pidiendo disculpas por nuestros defectos a veces en la conducción, pero reiteramos, somos comunicadores, lo hacemos de corazón, estamos trabajando en la Comisión Central de Discapacidad en el PIT-CNT, tratando de encontrar un lugar para las personas con discapacidad, para que sean reconocidas y se intente lograr que se incluyan en todos los lugares de nuestra patria, en todos los lugares de trabajo, de deporte, en todas aquellas cuestiones que comúnmente se hacen, bueno, que sean también hechas también por personas con discapacidad, con la igualdad de condiciones que el resto. Agradecemos los mensajes, reiteramos que el próximo programa del día 12, el próximo miércoles, vamos a tener la visita del director general de tránsito de la Comuna Canaria, compañero Marcelo Metediera. Por lo tanto, decimos a la audiencia que estén atentos, que si tienen preguntas, si hay iniciativas para poder evacuar, si quieren venir, digo, estamos abiertos, y va a estar acá para hablar sobre el tema de la discapacidad en Canelones y cómo desde la comuna, qué visión se tiene y qué se está haciendo para ello. También recordamos que Fernando en Pando está recogiendo las llamadas de quienes, personas con discapacidad en sillas de rueda, o amigos, compañeros, familiares, etcétera, quieran construir un espacio, un lugar y hacer jornadas. Se tienen que comunicar con Fernando al 094-473-809, el cual les va a dar todo lo relacionado a esta iniciativa que en Pando se quiere construir con compañeros en silla de rueda. Y bueno, y desde acá alentamos para que eso se haga y prontito tengamos por acá la visita de estos compañeros, que veremos en qué están. Como querido Víctor, te agradecemos a Paulina, a todos los que han colaborado con llamadas o con voces de aliento, a todos nuestros oyentes, a nuestra familia que nos hacen el aguante y que están en nuestras casas esperando ver cómo sale esta audición. Un beso grande, nuestra señora, hijo, y será hasta el próximo miércoles a las 13 horas por el 96.7, El Espejo, esta radio comunitaria, con esta audición Construyendo Igualdades. Y si usted me permite, Rubén, en víspera de una jornada tan especial, histórica, organizada por los trabajadores, por el PIT-CNT, quiero agradecer en nombre del grupo de personas que represento, con las comisiones que también integran esta radio, un agradecimiento especial por esa tarea que no es fácil. Usted se sienta allí diciendo que no es periodista, que simplemente viene a traer con amor un pequeño aporte para una carencia tan grande que tiene nuestra sociedad. Siendo una persona que seguramente desde lo económico no tiene necesidad ninguna de hacerlo, habla del gran contenido humano, de la gran solidaridad que tiene usted como ser, que es capaz, a pesar de que todas sus facultades están en orden, o por lo menos no tiene problemas de discapacidad, usted viene a compartir este tiempo, que lo que hace es sin duda honrar la propia existencia, y en nombre de aquellos que usted defiende como representante de esta radio, soy yo quien una vez más le da las gracias por tan generoso aporte y tan forma hermosa de representarse
como un ejemplo para otros cuando escuchaba la opinión de personas que son licenciadas, que son políticas y que dicen que lo que hace falta para la discapacidad es vergüenza. Así que yo, en realidad, le agradezco porque ilustra a esta radio en su esencia, en lo que quiere ser, en lo que quiere transmitir y en el deber y objetivo que están marcados para que se pueda cumplir, de la cual usted también es parte. Muchas gracias, Víctor. Aún en el aire este agradecimiento, y creo que excesivas esas palabras hacia mi persona. Simplemente cumplimos una tarea militante, una tarea consciente, que tal vez en lo que se podría llamar profesional, en cuanto al transmitir por la audición determinadas cuestiones, no sea de lo mejor, pero le ponemos el corazón, porque en eso sí, nuestra sensibilidad está al lado de los que más sufren, de los que más necesitan, de los más necesitados. Esa ha sido nuestra vida, nuestra trayectoria de vida, en todos los ámbitos. Tratamos de hacer lo que decimos y de decir lo que pensamos, y por lo tanto también estamos convencidos que hemos dado en el lugar donde teníamos que estar. Es decir, llegamos a esta radio y en esta radio intentamos poner ese granito de arena hacia las personas con discapacidad, pero también encontramos desde la dirección de la radio la sensibilidad adecuada para que este espacio saliera como sale. Por lo tanto, es retribuir lo que tú has dicho, porque se nota en tus acciones, en tu forma de ser, en tu calidez y tu trato, la sensibilidad que también tenés al poner de tu parte hacia nuestra audición lo mejor para que ella salga lo mejor posible y que todos los oyentes puedan ir tomando poco a poco lo que nosotros queremos ir llevando adelante, que es construir igualdades desde este espacio de la Comisión de Discapacidad del PICNT por las personas con discapacidad. Gracias por tu sensibilidad y la demostración de afecto, que está de más, Víctor, porque ya sé de tu calidez, y por lo tanto estar acá es nada más que un reconocimiento hacia tu persona y hacia la radio, que lo que busca es justamente esto: la igualdad, la inclusión de todos y la felicidad de todos los que habitan por acá. Muchas gracias. Uruguayos campeones de América y del mundo, esforzados atletas. Así pasó por 96.7 El Espejo FM, Construyendo Igualdades, con la conducción del señor Rubén Cal.